Bueno, ante el cambio climático y los impactos que cada vez son o van a ser mayores, pues hay que hacer algo, ¿no? Y yo creo que el principal mensaje es que todos debemos hacer algo. Es decir, esto no es una cuestión solo de gobiernos, no es una cuestión solo de empresas, no es una cuestión solo de ciudadanos, es una combinación de todos los agentes sociales, ¿no? Desde luego, los gobiernos tienen que hacer mucho. Hay que hacer políticas públicas de mitigación, de reducción de emisiones. Hay que hacer políticas públicas de adaptación también. Construcción de diques, reorganización agraria, etc. Y hay que hacer una política también de desarrollo tecnológico, ¿no? Que nos permita, bueno, pues seguramente con recursos públicos, desarrollar tecnologías que después sean extensibles a todo el mundo, ¿no? Y esto es digamos, una responsabilidad un poco nuestra, ¿no? De los países con más capacidades tecnológicas y económicas. Lo importante de estas políticas públicas es que tengan un impacto global, es decir, que sean políticas que puedan ser extrapolables después a países con menos medios, con menos capacidades, ¿no? Es importante que la política climática sea lo más extensa posible, que no solamente haya política climática en el mundo desarrollado y que en el mundo en desarrollo, pues aquello, digamos, que se emita sin control y que todo sea un desastre, ¿no? Yo creo que esto va a ser muy importante y, por tanto, es ese conjunto de transferencias que desde el Acuerdo de París están marcados entre los países ricos, por así decirlo, y el mundo en desarrollo, tiene que potenciarse, ¿no? Recursos que se van a emplear en las políticas de mitigación en esos países y en las políticas de adaptación en esos países. Tenemos que conseguir también transferir tecnologías. Es muy importante que desarrollemos tecnologías que sean baratas y muy extensibles en todos estos países, ¿no? Queremos seguramente reforzar la solar, una tecnología que está bajando mucho en coste y que puede ser fácilmente aplicable en todo el mundo, porque prácticamente en todo el mundo hay sol, ¿no? Esto además nos puede dar una solución al problema de acceso a la energía en muchos de estos países que hoy en día no tienen energía, muchas familias, etcétera, pero lo que tenemos que evitar es que el acceso a la energía se produzca con energía sucia, sino que podemos darles pues ya un mix energético mucho mejor e incluso descentralizado, con paneles solares en sus viviendas, etcétera, ¿no? Y sin grandes inversiones infraestructurales. Bueno, por el lado del sector público parece claro lo que hay que hacer. Por el lado de las empresas, yo creo que tienen que aportar mucho en capacidades tecnológicas, ser proactivas, ¿no? Va a haber ganadores y perdedores aquí, pero yo creo que el conjunto de empresas tienen que ser proactivas en este proceso de transición y tiene que haber muchas inversiones. Recordad que mucho del dinero que tiene que haber en esta transformación a gran escala del planeta tiene que ser un dinero privado, ¿no? O sea, el sector público puede tener algunos fondos, pero hay que movilizar la inversión de las tecnologías sucias a las tecnologías limpias, ¿no? Y el sector empresarial puede hacer mucho, ¿no? Y el sector financiero, etc. Y finalmente los ciudadanos. Yo creo que los ciudadanos tienen que jugar un papel fundamental aquí. En muchos países los ciudadanos eligen a sus gobiernos, pueden votar por opciones que se creen que este es un problema, que apuestan por políticas intensas en este ámbito. Los ciudadanos son consumidores de productos empresariales, pueden escoger productos de aquellas empresas que sean más limpias, que sean más responsables con el medio ambiente y en particular con las emisiones de gases de efecto invernadero, consumir más localmente, ¿no? Evitar pues productos que tienen que viajar por todo el planeta y que emiten en el proceso. Y los ciudadanos, por último, son emisores, ¿no? Y pueden hacer también bastante, cambiando hábitos, invirtiendo ellos mismos en sus viviendas, en sus vehículos, ¿no? Pero no solo invirtiendo, ¿no? También cambiando comportamientos, porque yo puedo tener un coche relativamente contaminante, pero va a depender mucho de la forma en que lo conduzca, pues de las emisiones que se produzcan o de cuánto lo conduzca, ¿no? Pues a lo mejor puedo usarlo solamente para lo realmente necesario, ¿no? Y después ir caminando en bicicleta a los lugares a donde me tenga que desplazar, ¿no? De manera que yo creo que los ciudadanos tenemos muchísimo que hacer, hay que involucrarse y no esconderse bajo esas excusas de mal pagador de que bueno, todo esto está en manos de las grandes corporaciones o en manos de los gobiernos y de los ricos, ¿no? Yo creo que tiene que haber una responsabilidad compartida
y podemos hacer muchísimo desde nuestras familias y aportando un poco a una solución global.